Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver cómo se instalan algunas plantillas. En Joomla tenemos muchísimas plantillas gratuitas y hay algunas plantillas gratuitas de sitios profesionales. Vamos a instalar algunas de estas. Aquí, en la página que os tengo preparado de Profesores Online, nos vamos a ir a plantillas profesionales y aquí tenéis una serie de sitios donde normalmente podemos adquirir por precios bastante bajos, pues plantillas hechas por gente profesional que se dedica a ello. Y estos sitios normalmente ofrecen algunas plantillas hechas por ellos que son gratuitas. Esas son las que vamos a instalar ahora. Aquí tengo un artículo que dice plantillas profesionales libres y los sitios donde yo me he bajado algunas de las plantillas son U10, que es uno de los mejores sitios para plantillas de Joomla. Rocket10 también es otro sitio muy profesional donde podemos adquirir plantillas y tiene dos gratuitas. Y GaviPro también tiene una plantilla gratuita, Joomla 51, como veis aquí, y algunas más. Os he puesto una serie de iconos para indicaros, pues por ejemplo, cuál es la demo de esta plantilla y las posiciones de la plantilla. En este caso vamos a instalar las dos plantillas de Rocket10 y vamos a ver las posiciones que tienen estas plantillas que normalmente coinciden, como veis son bastantes posiciones, normalmente coinciden con las plantillas que ofrecen de forma profesional y comercial. Aquí tenemos las de U10, las posiciones, que son menos posiciones, pero son muy flexibles y podemos crear tantas como nos apetezca. Y en GaviPro pues pasa exactamente lo mismo, estas son las posiciones. He seleccionado aquí una serie de plantillas que son sensibles al dispositivo que vamos a utilizar para ver nuestra página web. En este caso, este tipo de plantillas que os he puesto aquí se adaptan perfectamente a los smartphones, a los iPad, o si queremos ver la página web en un ordenador, pues también se adaptan perfectamente a esto. Os he puesto un icono en forma de rueda, de engranaje, para indicar que algunas plantillas, aparte de la plantilla en sí misma, necesita tener alguna otra cosa. Normalmente las plantillas profesionales usan una serie de librerías JavaScript y a esas librerías se les suele llamar framework. En Rocket10 usa una librería que se llama Gantry y U10 también usa una librería, lo que pasa es que no hace falta instalarla porque viene con cada una de las plantillas, que se llama Warp. Así que nos vamos a ir al sitio, no lo voy a descargar desde aquí para que veáis el sitio. Vamos a irnos a una nueva página, voy a teclear Rocket10, el primero que sale es el sitio y como veis una web profesional que tiene plantillas para Joomla, para WordPress, para los foros PHP BB3, para los gestores de tiendas virtuales Magento, Drupal, también el CMS Drupal. Pulsamos sobre Joomla y antes de bajarnos las plantillas, aquí donde dice Joomla Templates, en la parte inferior han colocado las plantillas que son de libre acceso. Yo voy a elegir la Grunge y la Quasar porque las demás son plantillas que no aceptan la versión de Joomla que estamos utilizando, que es la 2.58. Para bajarla, solo es necesario pulsar, le decimos que lo queremos bajar. Veis que está puesto el icono para la versión 2.5 y nos permite bajar una serie de paquetes donde están las plantillas. Estos paquetes, el primero que aparece, que le llama Blunde, dice que no debemos de usar este paquete si ya tenemos instalado la framework Gantt. Como yo voy a instalar individualmente esta framework, pues el paquete que nos vamos a bajar es el que llama aquí Standalone. Es el más pequeño, lo bajo, lo guardo y del mismo modo nos vamos a bajar la Quasar. Como veis también es compatible con Joomla 1.5 y 2.5, le decimos descargar, hacemos lo mismo, así que nos vamos a bajar simplemente la plantilla. Una vez que nos hemos bajado estas plantillas, nos vamos a ir a Gantry y como bien indica aquí, pues este es el framework que usan todas las plantillas, lo veis aquí, todas las plantillas de este sitio de Rocket10. Así que vamos a decir descargar y también tenemos varias posibilidades, solo nos vamos a bajar el framework porque las plantillas las hemos bajado de forma individual. Cada web profesional tiene sus propias especificaciones y nos costará unos segundos pues adaptarnos a cada una de ellas, pero una vez que hemos visto cómo funciona una de ellas, el resto suelen ser semejantes. Nos vamos a ir a nuestro sitio y vamos a cambiar el aspecto total de esta web.
simplemente con instalar una plantilla. Vamos a irnos a la administración, nos vamos a gestor de extensiones y antes de nada vamos a instalar el framework que necesitan estas plantillas de Rocket10 para funcionar. Le decimos examinar, elegimos el paquete y le decimos subir. Como veis ya lo ha subido y dice que está instalada todas las librerías de Gantry. Seguimos en el mismo sitio de subir paquetes y ahora vamos a instalar las plantillas. Vamos a instalar primero esta, ya la tenemos. Ahora vamos a instalar Quasar, ya la tenemos también instalada. Si nos vamos al gestor de plantillas, vamos a ver que aparecen ya en la lista. Aquí tenemos las dos plantillas instaladas. Y el framework, si nos vamos a gestionar, seguramente que las veamos. Aquí están las plantillas. Framework ha instalado un plugin, un componente, una librería y las dos plantillas. De esta manera ya podemos funcionar con estas plantillas. Nos vamos a ir al gestor de plantillas. Vamos a ver primero el aspecto que tiene el configurador de la plantilla PET. Y este es el configurador de la plantilla que trae por defecto Joomla, una de las que trae, y no nos permite hacer gran cosa, simplemente cambiar el título, cambiar el logotipo, la descripción del sitio y poco más. Si ahora vamos y seleccionamos por defecto Quasar y nos vamos al configurador de esta plantilla, vais a ver que el aspecto es completamente distinto y muchísimo más profesional. Aquí lo tenemos. Este es el configurador de esta plantilla, que no tiene nada que ver con el que acabamos de ver de la plantilla que trae por defecto Joomla. Tiene una serie de solapas, una serie de botones, estilos y además funcionando con una tecnología que se llama tecnología Ajax. Lo veis, para ir cambiando unos botones slider. Tenemos 6 tipos de estilos, podemos cambiar el color de los enlaces, podemos cambiar el tipo de letra de la plantilla, los tipos de características, podemos tener encendido o apagado el logotipo, la fecha, así que vamos a ir cambiando una serie de cosas. El diseño también cambia, como veis, yo puedo crear y quitar posiciones dentro de mi plantilla, incluso hay unas cuantas preestablecidas, 6 en concreto, como veis aquí. Pero si dejamos todo por defecto y nos vamos al sitio y refrescamos sin haber cambiado nada, como ya hemos cambiado la plantilla, veis que el aspecto ha cambiado completamente, y eso que todavía no hemos configurado la plantilla. Observamos que no aparece ni siquiera el menú. Eso significa que está el menú localizado en una posición que era la posición que teníamos antes en la plantilla BEZ 20. Así que nos vamos a ir a gestor de módulos. Y estas posiciones que aparecen aquí, que son las que habíamos dejado en el anterior vídeo tutorial, todas corresponden a las posiciones de la plantilla BEZ20. Y ahora la plantilla que está por defecto es la Quasar de Rocket10 y por supuesto no se llaman así. Así que lo que tenemos que ir es ir cambiando. Vamos a observar las posiciones, decirle abrir en una nueva ventana para que se vean algo mejor. Y como veis, tiene bastantes posiciones en la parte superior. Observo que no hay ninguna posición que se llame menú, así que lo que vamos a hacer es asignarle una de estas posiciones, por ejemplo la que llama cabecera, la posición D de cabecera para colocar el menú. Luego tiene una solapa y aquí es donde vienen una serie de posiciones, 6 en concreto debajo de la solapa. Luego viene la posición que normalmente aparece en todas las plantillas donde se coloca el menú de migas de pan. Luego una posición por encima del cuerpo de la web, donde se colocan los artículos. Luego tiene 3 posiciones en el lado derecho, una debajo, otras 6 debajo. Luego viene una solapa inferior, donde está el pie de página, con otras 12 posiciones más. Luego viene una posición de copyright y la que os decía antes, la posición debug, que es invisible y que todas las plantillas la traen para poder instalar, por ejemplo, pues las estadísticas de Google, Analytics, cualquier otra. Bien, una vez que ya he visto qué posiciones hay, ahora voy a ir cambiando, por ejemplo, la del menú principal. Vamos a entrar en el módulo de menú principal y vamos a quitar esta posición que no existe ya en la plantilla que tenemos seleccionada por defecto. Voy a filtrar por la plantilla Quasar y en esta plantilla Quasar aparecen todas las posiciones de la plantilla Quasar y las que se están usando en este momento. Aparecerán por ahí las posiciones de... Aquí las tenemos, las posiciones de la otra plantilla que no existen en esta plantilla de aquí. Y voy a elegir la posición que hemos dicho antes para colocar el menú, que va a ser la posición cabecera D.
Simplemente con esto ya deberíamos tener el menú posicionado y que aparezca. Vamos a refrescar. Ya lo tenemos aquí. Como veis, me voy al inicio. No aparecen los módulos, por supuesto, porque no sabe dónde colocarlos, pero ya tenemos esta posición del menú funcionando. Voy a cambiar también alguna posición, la de la ruta, que esa sí existe, y vamos a señalar la posición break, esta, que es lo normalmente donde se suele colocar. Vamos a cerrar y voy a colocar los módulos. Vamos a ver las posiciones. Vamos a colocar los módulos. Por ejemplo, voy a colocar un módulo en esta posición de aquí, en la que la plantilla de Rocketen llama Sidebarce. Vamos a irnos y el módulo número 1 lo vamos a colocar en Sidebarce. Está por orden alfabético. Guardamos. Vamos a ver si nos ha hecho caso y aparece donde nosotros le hemos dicho. Aquí está la posición, el menú de migas de pan. La otra posición, la de donde estaba el módulo, en inicio, ya la tenemos aquí. Porque acordaros que le teníamos asignado el menú inicio y el de recursos, si mal no recuerdo, pero el resto no teníamos colocado el módulo. Bien, vamos a cambiar la parte inferior y alguna cosa más. Vamos a quitar, por ejemplo, esto que es para aumentar o disminuir la letra. Vamos a cambiar también este título que aparece aquí en la solapa de los contenidos. Vamos a hacer algunas cosas. Vamos a poner la fecha y demás. Nos vamos a ir a Quasar. En estilos no vamos a cambiar nada de momento. El logo lo vamos a dejar. La fecha la vamos a encender. Dice que la fecha va a estar en la posición top E. Vamos a ir al diseño y vemos la posición top, que es esta, y que puede haber hasta 6 posiciones. En este caso solo aparecen 2. Si queremos forzar las posiciones, directamente cambiaríamos aquí el número de posiciones que queremos tener y podríamos mover incluso para que unas fueran más anchas que otras. Vamos a suponer que solo necesitamos 2 posiciones y que queremos que estén más o menos así, 8,4, o en el centro, 6,6, y si queremos forzar estas posiciones, la A y la B, para colocar la fecha en la posición B, pues tendríamos que tenerlo encendido, señalar solamente las 2 posiciones, nos iríamos a las características y en donde dice fecha buscaríamos la posición B. Guardamos la configuración tal como la tenemos, nos vamos a nuestro sitio, refrescamos y ya tenemos aquí, como veis, la fecha. Si la queremos un poco más hacia acá, simplemente tendríamos que irnos al diseño, irnos al lugar donde dice la posición top y moverlo lo suficiente. Tampoco hay que moverlo totalmente porque no cabría la fecha. Vamos a guardar a ver si cabe. Refrescamos y veis cómo la he movido la fecha hacia el lado derecho. Vamos a quitar esta. Dice que está encendido, lo apagamos. Aquí es el botón de arriba que vamos a poner contenido. Este es el botón de abajo que está encendido, la solapa de abajo que vamos a poner más información. Vamos a cambiar también el copyright, Creative Commons 3,14, profesores online. Lo demás lo vamos a dejar como está. Antes de guardar, a seleccionar que el cuerpo, el contenido sea blanco, el estilo, los links azules, guardamos y refrescamos. Bien, ya tenemos el contenido blanco. Pone contenido aquí. La solapa del pie de página no aparece porque no hay ningún módulo en el pie de página, pero sin embargo el copyright sí que aparece. Aquí en el gestor de módulos vamos a poner quién está en línea en la parte inferior. Por ejemplo, en esa posición estaría bien. Recargamos. Ya tenemos esta solapa. Como ya hemos puesto un módulo en la parte inferior, el módulo que tenemos aquí, el logotipo que lo podemos encender o apagar y colocar el que queramos. Y vamos a hacer que este nivel también tenga un subnivel. Así que nos vamos a ir al gestor de menús.
Vamos a crear un menú que vamos a llamar niveles. Aquí podemos elegir, por ejemplo, separador de texto. Vamos a poner niveles, lo guardamos y vamos a coger estas dos categorías y las vamos a incluir dentro de niveles. Mover a niveles. Procesar, ya la tenemos. Vamos a colocar esta encima de esta. Así que a este le voy a poner 3 y a este 2. Hay que colocar las que están en el mismo nivel, las otras se colocan solas. Pulsamos sobre el pequeño disco y ya tenemos inicio, niveles y recursos. Nos vamos al sitio, refrescamos y como veis ya aparece en un segundo nivel, recursos, niveles, que es un separador y no ocurre nada. Nos vamos a la ESO, aparecen las subcategorías. En bachillerato también podemos entrar dentro de cualquiera de ellas. Está en formato block. El primer artículo que aparece es el destacado, por eso está formando columna. Nos vamos a inicio. El menú de migas de pan también funciona y así cambiamos el aspecto de nuestra plantilla.